¿Los críticos de YouTube son malos? Respuesta rápida sí, respuesta larga. Bueno, vamos a ver. No vamos a negar que cuando un formato de videos se empieza a ser más conocido, viene con sus ventajas y desventajas. En este caso, los mal llamados críticos de YouTube se han ganado la infamia, la cual considero que en parte está justificada, pero en parte no. Cuando hablo de canales de críticas en YouTube, me refiero específicamente de canales que hablan de polémicas o sucesos más sociales que sobre entretenimiento. Para eso tenemos otra sección que abordaré en otro momento. Hoy en el nuevo capítulo de la olvidada serie de especímenes de internet, vamos a charlar sobre la dudosa calidad de este tipo de contenido. Con este video quiero aclarar que no quiero generalizar en su totalidad, mi punto no es considerarme un ejemplo a seguir, o que todos los canales de este índole sean malos, no estoy hablando en absolutos, sin embargo, voy a hablar de la mayoría de canales, por así decirlo, polémicos y populares en este rubro. Sin embargo, para ya no más introducción innecesaria, empecemos. Bueno, vamos con el punto que por lo general produce más polémicas con este tipo de canal, y es el nombre, canal de críticas. ¿Es correcto decirles así? Sí y no otra vez. A ver, algo que muchos no recuerdan es que este tipo de formato fue evolucionando con el paso del tiempo, pero creo que el punto a analizar es la mayor influencia que tuvieron muchos, y no es fans, sino youtubers como Wozingo. Wozingo por lo general su contenido se basaba en intentar tener una personalidad más estereotípica de mamador intelectual de internet. La gran mayoría de sus vídeos sí se podría decir que eran más del índole crítico, ya que respetaba la mayoría de principios a la hora de hacer una crítica. Por lo tanto puedo entender que en su momento, al ser este mismo, la inspiración de muchos youtubers, en cuanto a la actitud y comportamiento de muchos youtubers de crítica, que posteriormente muchos fusionarían el formato de las versiones del IFI español, como Facilate. Esto no es un problema, sin embargo, el formato ha cambiado con el paso del tiempo de usuario que criticaba un comportamiento o el contenido de algún usuario, generalmente de internet, o un tema del momento. A por lo general el formato Pipepino y la Galera, es decir, uno que prefería llamar comentarista de polémicas, ya que se enfoca más en narrar lo sucedido, dando ligeramente su opinión sobre el tema, que por lo general involucra un tema más enfocado a sus actitudes o acciones turbias que se tiene, más que nada funas. A lo que voy con esto es que la mayoría del formato que se conocía se fue dividiendo en subgrupos, los cuales fueron haciendo contenido con un enfoque muy diferente los unos de otros, lo cual hace que la definición sea cada vez más difusa, es decir, no hay problema con seguir llamándolos como canales de críticas, sin embargo es más una definición irónica de que la mayoría lo que les falta es tener criterio crítico. Fuera de eso, ¿qué otra cosa se menciona que está mal visto de estos canales? Su edición. Bueno, este punto igual es complicado utilizarlo, ya que nuevamente con el paso del tiempo muchos de estos canales fueron experimentando con el tiempo, al punto de que muchos en su mayoría cambiaron de edición, ya sea para bien o para mal. Mucho se criticaba él como en temas serios, ponían gameplays de fondo que muchas veces se consideraba que restaba seriedad al contenido, lo cual es verdad, en ciertos aspectos, es decir, se entiende que sea una completa imprudencia hacer un video hablando de todas las cosas turbias que hizo Dan Snyder, y mientras pones el gameplay robado de parkour en Counter número 5455, que para acabarla terminan robando vídeos a gente manca XDDD. Pero fuera de eso, voy a darles un punto positivo, en que algunos lograron cambiar ese aspecto, ya sea usando una edición más trabajada, o en usar por lo menos metraje que no distraiga tanto al espectador. Para vídeos no muy serios y que no requieran mucha edición, aquellos en los que lo que importa es más lo que vas a decir, considero más justificable es usar el gameplay para rellenar un poco el video, darle algo de dinamismo, como es el caso de este video, el cual tiene más un formato de pseudo ensayo, el cual pretendo que lo que yo esté diciendo sea lo más congruente posible. Aunque claro, de preferencia no abusar de este. Eso sí, el mayor problema que ocurre con esto, es la poca variedad y originalidad que existe en estos contenidos. Igual esto no es nada nuevo, la originalidad es casi imposible de obtener, y en sí es respetable hacer un contenido inspirado por otros usuarios. La mayoría de los mejores usuarios, fueron en su momento versiones en español de youtubers gringos, sin embargo, su formato tiene el mismo síndrome que las copias de Dross y de Dumentio, es decir, casi todos son la misma mierda, hablan de los mismos temas sin aportar algo nuevo a la ecuación, se expresan igual, su edición es casi calcada, siendo muchas veces lo único que varía
es su avatar y las horribles miniaturas que puedan tener. Hay casos concretos de usuarios que por lo menos considero decentes en algunos puntos, como Faz, que por lo menos intenta hacer una reflexión más completa que no sea solo narrar, o algunas críticas con dibujo de fondo, que intentan ejemplificar lo que están diciendo, usando ejemplos, valga la redundancia, que sean más fáciles para entender el tema que se está hablando. Con esto quiero dar en claro que no tiene nada de malo hablar de un tema que ya se habló en su momento, sin embargo, intenta que estés bien informado y que por lo menos aportes algo más que decir lo obvio, que solo repetir lo que todo el mundo dijo. Esto genera un problema por lo general en el contenido que ofrecen, porque prácticamente estás diciendo lo mismo que ya dijo otro, pero con otro mono a la esquina derecha del video. Como todo en la vida, la sobresaturación de contenido genera muchos problemas, y en YouTube no es una excepción. La cantidad enorme de estos canales genera estos problemas, haciendo que cada vez sea más difícil distinguir un canal del otro, sumado a que al hablar siempre de los mismos temas, vuelven este tipo de contenidos muy mediocres y repetitivos, lo que esto genera básicamente lo que ocurre por ejemplo con la saturación de contenido que hizo Marvel con el cine de superhéroes, que la gente se fastidie de este género. En este caso, no considero que tenga la culpa el que uno imite parte de este contenido. El problema es cuando estos canales se quedan estancados y no salen de su zona de confort, lo que termina provocando es que la gente se termine hartando de este contenido tan repetitivo. Y esto es algo que genera bastante odio, como por ejemplo la comunidad Loquendera, la cual en su momento recibió críticas por parte de estos canales, cuando muchos de los argumentos los canales de críticas que usaban se extrapolan a estos mismos. Ejemplo: contenido genérico y repetitivo, cuestionables actitudes y tono de voz monótona. Ya para terminar, su peor problema es sin lugar a dudas, la arrogancia que llegan a tener estos canales, desde comportamientos pedantes con ciertos usuarios, el poner información incorrecta, o de plano fraudulenta, ser gente muy desesperada de atención, que hablan de muchos temas sin informarse y con la arrogancia de saber mucho, y el cómo en pocas ocasiones logran disculparse de las cagadas que cometen, como ejemplo, el caso María Sanz, donde las respuestas de Luisardo y Pipe Pino dejaron mucho que desear. La hipocresía de muchos de estos canales es bastante común, desde sujetos que hacían vídeos hablando y juzgando pedos, solo para terminar cachándoles miles de casos de abuso, grumeo, o demás chingaderas que parece que solo hacen, como decimos aquí en México, para taparle el ojo al macho. Igual, con esto no digo que todos sean así, sé que hay excepciones de canales que aprendieron de sus errores y ahora intentan hacer un mejor contenido, otros intentan variar los temas, o enfocarse en formatos donde funcionan mejor, y eso está bastante bien, que ayuda a que la mancha que dejaron estos canales sea cada vez menor. En fin, creo que hasta aquí vamos dejándole. Es un video corto, pero que consideré necesario hacerlo. Mi propósito no es ser un ejemplo de buen canal, mis acciones definirán qué tan buen o mal canal seré en el futuro. Sin embargo, son solo unas breves opiniones sobre este contenido tan cuestionado e infame, sin más que decir. Podemos concluir que no todos los canales de este estilo son así, pero la mancha que dejaron la mayoría de los usuarios más grandes, jodieron la reputación de aquellos que sí son de calidad. Sin más que decir, los saluda el bicho campesino, y hasta luego.